Wigo sigue sus planes de expansión por España, donde en breve llegará a varias nuevas ciudades, y con planes de hacerlo a medio plazo a rutas tan importantes como las andaluzas. Sin embargo, su buena marcha en este aspecto se ha cruzado con un serio enemigo, el ministro Óscar Puente, donde la polémica no ha hecho más que crecer, con acusaciones cruzadas que veremos a dónde llevan. Andalucía, Murcia, Valladolid o Cuenca son sus próximos objetivos, algunos inminentes y todos con su ya famosa oferta de plazas desde 9 euros. Destacamos lo de Desde, que ha abierto el mercado a la alta velocidad a muchos viajeros que antes optaban por otro medio de transporte y que junto a Ablo, la marca low cost de Renfe, han logrado aumentar el número de viajeros de forma sorprendente. Si bien, siempre con la duda de la rentabilidad de sus números y ahora además con un cruce de acusaciones cuando menos sorprendente con el ministro de Transportes, que aprovechando la noticia de la llegada a las nuevas ciudades presentada recientemente por la firma francesa, aprovechaba para acusarles de dumping de precios. Según afirmaciones del ministro, esa estrategia agresiva no es ni viable ni rentable y está obligando a los otros dos actores del panorama ferroviario, Irio y Renfe, a rebajar sus precios por debajo de los límites de la rentabilidad, haciendo peligrar el futuro de estos servicios. Una acusación que desde Wigo aseguran es sesgada y que su estrategia se basa en un mercado a largo plazo y ante todo a buscar un mayor volumen de viajeros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, el nuevo rifirrafe de Puente se justifica ante todo por la polémica arrastrada desde hace años con la diferencia de trato entre Francia y España en dejar entrar a marcas foráneas en sus vías, donde el ministro insiste en las trabas del país galo para que Renfe circule por Francia, acusando a Wigo, filial de bajo coste de la SNCF, la pública francesa, de tirar los precios adrede a pesar de la falta de rentabilidad en esas políticas. Un cruce que ha ido subiendo de tono en redes sociales y que ha desembocado en afirmaciones muy severas. Lo cierto es que las dos acusaciones llevan sobre la mesa mucho tiempo, pero no ha sido hasta ahora, con las palabras de Puente, cuando se han hecho más severas y oficiales. Renfe ha encontrado muchas trabas administrativas, pero también de adaptación a los sistemas del país vecino, y tanto es así que sigue a la espera de poder ofertar servicios con París, mientras que en España Wigo se ha podido ir expandiendo con bastante rapidez. De hecho, el último gran escollo, el de llegar a Andalucía, podría salvarse en pocos meses, aunque desde la firma francesa también se quejan del obstáculo insalvable que suponen los dos anchos de vía existentes en suelo español, el internacional y el ibérico, al que todavía no puede llegar y que impide a Wigo dar servicios a rutas como las asturianas, vascas o gallegas. Recordemos que Wigo tiene en planes inaugurar sus servicios con Cuenca desde el 1 de junio, ciudad por la que pasaba pero no paraba hasta ahora, así como ampliar su presencia en el Levante, con destinos a Elche y Murcia, en una ruta que unirá esta ciudad con Valladolid con paso por Madrid y Segovia, previsto también para principios de verano. Y ya en la segunda mitad de 2024 tiene previsto entrar en Andalucía, con trayectos hasta Sevilla, Málaga y Córdoba. Rutas donde Wigo sacaba pecho al afirmar que su llegada supondrá el fin de los altos precios vistos hasta ahora, y en donde Renfe, a pesar de ofrecer ya servicios Ablo, lo hace a muy poco gas, e Irio todavía con pocos servicios. La acusación de Puente de tirar los precios a pesar de perder dinero ha levantado ampollas, ya que en algunos estamentos ha sido visto como una crítica a los servicios de bajo coste en la alta velocidad, que ha hecho posible que más gente se suba al tren y haya tirado por los suelos muchas rutas aéreas. Si bien la preocupación en el sector ferroviario por la falta de rentabilidad crece, pues ese aumento de viajeros todavía está muy lejos de traducirse en buenas cifras. Unas críticas ministeriales centradas en Wigo, pero que también hacía extensibles a Irio,
que a pesar de ofrecer un servicio premium similar a la B de Renfe, sus precios en general son bastantes más bajos de media, aseverando además que cree que se está obligando a Renfe a competir con las manos atadas a la espalda y renunciar a la rentabilidad, recordando también su estatus de empresa pública y por tanto soportada por el Estado. El ministro aseguraba en una entrevista en la cadena SER que la política de precios de Wigo les está llevando a perder una cantidad de dinero tremenda en España. Una estrategia, aseguraba, que ha arrastrado a Renfe también a esos malos resultados, acusando a Wigo de apostar claramente por el dumping de precios. Polémica que siguió en redes sociales, donde los principales responsables de la compañía francesa respondían que era la primera vez que los reprochaban tener precios bajos, a lo que el ministro aseveraba que lo tendrá muy en cuenta en la próxima reunión en la que se pida que se rebaje el canon que las compañías abonan a Adif, petición que siempre está sobre la mesa y que tanto Wigo como Irio aseguran son la clave que les impide lograr beneficios en sus servicios junto al alto precio de la energía. Veremos si este cruce de declaraciones, más resonante de lo habitual, supone una nueva era de relaciones entre gobierno y empresas o solo queda en algo anecdótico, por lo que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.